21. Verso 21, 22 y 23. Son 3 versículos. ¿Los tiene? Si es tan amable, póngase en pie con su Biblia en la mano, si puede. Si por algún motivo no se puede poner en pie, Dios ve la intención del corazón. Y vamos a leer juntos los 3 versículos, ¿cierto? Verso 21, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, estando convencidos en el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Creemos que ella habla, ilumina el entendimiento, muestra la salvación a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Gracias porque tu palabra sana, restaura, anima, fortalece. Hoy creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Creemos, Señor, que en tu amor, en tu misericordia, tú inclinas tu oído a nuestra oración, puestos de acuerdo, sabiendo que también concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Te damos gracias, papito, porque también creemos que toda distracción se va en el nombre de Jesús. No hemos de salir igual de este lugar, al contrario, deseosos, convencidos de vivir en santidad, sabiendo nuestro propósito en esta tierra. Todo esto para la gloria del Señor Jesucristo, en quien oramos y en quien te damos las gracias. Amén. Tome su lugar, por favor. La lectura que acabamos de dar en los 3 versículos de Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Pregunta: aquí tenemos ante todo el requisito para la entrada al reino. De aquí pueden venir varias interrogantes. ¿Cuál es el requisito? ¿Cómo entra un hombre al reino de los cielos? ¿Cómo puede llevar una relación vital con Dios? No es aquel que dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25, la descripción que nosotros podemos ver en los labios del Señor Jesucristo de 10 vírgenes. Estas fueron invitadas a una fiesta. 5 de ellas vinieron y de antemano ya se habían preparado al traer aceite y ponerlo en sus lámparas. Las otras 5 fueron insensatas y no prepararon nada. En Mateo capítulo 25, versículo 11, la puerta se cierra y las 5 que quedaron fuera dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor no les abrió. Estas mujeres escucharon la voz que les dijo: de cierto os digo que no os conozco. A todas las vírgenes se les invitó a una fiesta, y en un sentido simbólico, ellas habían oído el evangelio, habían escuchado la proclama: vengan a la fiesta. Incluso esta ilustración es de un llamado de Dios al mundo, a la persona sin Cristo, a la persona que vive en una religión, a la que cree que solamente a través de ritos ceremoniales tiene la salvación. Ellas prepararon la medida en que dispusieron sus lámparas. Ellas hasta vestían las ropas, esas ropas apropiadas. Incluso llegaron a la casa a una cita. Esto representa algunas personas que pueden cargar la Biblia, pero no son cristianos. Hablan el lenguaje cristiano, pero no son cristianos. Asisten a reuniones cristianas, pero no son cristianas. Su llanto es similar al de Mateo capítulo 7, verso 21, que dice: Señor, Señor,
ábrenos. Pero Él afirma que no es para los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Él. Qué solemne advertencia. Al final de esta parábola, Cristo dice: velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esto se describe en Mateo capítulo 25, versículo 13. Vamos al libro de Oseas, en el capítulo 8, en el Antiguo Testamento, en donde la Biblia nos enseña algo precioso, algo hermoso, a manera de advertencia, de edificación para nosotros, de despertar. Eso es importantísimo, porque en Oseas capítulo 8 es impresionante que el pueblo históricamente estuvo casi al tocar el fondo. Israel iba cuesta abajo para cuando llegaba la profecía de Oseas. Él estaba completamente hablando la falta de conocimiento, la falta de seriedad. Muchos asistían a la sinagoga, cumplían los ritos ceremoniales, pero la intención del corazón distaba completamente de lo que Dios quería. Oseas capítulo 8 es la Biblia la que nos está hablando, diciendo y advirtiendo. Antes de leer, si eres tan amable, Oseas 8, acompáñame al capítulo 4 del mismo libro, versículo 6. Esto es impresionante porque vamos a ver, en medida que el tiempo nos lo permita, qué significa la palabra conocer, qué implicación tiene, cómo se puede llevar a cabo, o qué es lo que Dios nos está diciendo a nuestra vida, a los que asistimos a una iglesia. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿La tienes? La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿es verdad que si nosotros no tenemos conocimiento intelectual de algo, puede haber algún agravante contra nosotros? Pero es interesante lo que el profeta está describiendo y que el Espíritu Santo habla al corazón de cada uno de nosotros. Cierto, principalmente al pueblo escogido. El pueblo sabía lo que estaba haciendo, presentaban ritos ceremoniales, pero la Biblia dice: fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento, no quiten el versículo por favor, es muy interesante. Habla de conocer íntimamente. Como muchos cristianos asistían a la iglesia porque sabían el horario que tenían que estar presentes. Conocían los 66 libros, pero no conocían al autor de esos libros. Sabían los 1180 capítulos de la Biblia, pero no conocían ni sabían el tema principal. Muchos de ellos entonaban inclusive alabanzas, canciones, describían cómo era la actitud de unos, de otros, pero no conocían a su Creador. Esto es muy interesante, porque millones de iglesias, de lugares están llenos únicamente de personas que tienen comezón de oír, que saben cómo puede funcionar algo, pero su corazón lo conoce Dios. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Yo conozco tus obras, conozco las intenciones que tienes, el sentarte, el pararte. Seguimos con Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto dijiste: no quiero orar, no quiero tener comunión con Dios. ¿Cómo voy a tener comunión con Dios? Este fastidio. Esa palabra se aplica también en el libro de Amós. ¿Cuántas personas se les hace pesado, tedioso asistir a la iglesia, tener un devocional? Desechan tener la intimidad con Dios. Pero eso sí, te avientas hasta 20 series durante la semana. Ya viste Betty la Fea en 20 versiones. Pero venir a la iglesia o tener intimidad con el Señor, eso es aburrido para ti. De la misma manera, el pueblo de Dios estaba gastando su tiempo únicamente en el entretenimiento. La sinagoga se convirtió en un show, en un circo, en platillos a ver qué le gusta a la gente, en qué es lo que deja más, qué es lo que más vende. Se convirtió en una empresa. Prostituyeron el evangelio. Entró la mercadería, entró la prostitución del evangelio. Hubo insensibilidad dentro de algunas autoridades y prefirieron el dinero, el mercado, que vivir en santidad. Gálatas capítulo 1,
versículo 10, ¿o trato yo de agradar a los hombres? Dijo Pablo, no sería siervo del Señor. Cuando una persona trata de agradar a los hombres, cuando trata de caerles bien a través de sus mensajes, a través de su mensaje bíblico y únicamente suavizar sus oídos, ha caído en la prostitución del evangelio. No, mi amigo, a la ley y al testimonio. Es tiempo de que la iglesia venga a la cruz. Es tiempo de que usted empiece a morir al yo, al egocentrismo, a la carne. Es tiempo de que usted viva en Cristo Jesús. Ya no queda tiempo para jugar a la iglesita. El pueblo así estaba. De lunes a sábado vivían en el sacusa, en la fiesta. Y el sábado, amén, aleluya, gloria a Dios. Tenían el lenguaje. Yo puedo viajar. He viajado algunas veces a Colombia. Conozco el lenguaje. ¿Qué hubo, mijito? ¿Cómo está, parcero? ¿Le gustó? Hombre, una bandeja tan más sabrosa. Pero no soy colombiano. Conozco el léxico, la manera, los modismos. Y así hay muchas personas. Conocen el lenguaje cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, poderoso el Eterno manifestado en toda la familia. Amén. Como si llegaras a las tortillas. Deme 1 kilo de tortillas, gloria a Dios, amén, aleluya. Es puro lenguaje, puro bluff. El pueblo, Oseas capítulo 4, versículo 6. El pueblo estaba viviendo así. Modismos. Lenguaje externo. Oseas 4, 6, por favor. Y esto está ocurriendo aún en la iglesia actual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Yo te echaré del sacerdocio. Esto es impresionante. El privilegio, la bendición, la honra hermosa de poder entrar hasta el lugar santísimo. Hebreos 9 y 10. Cuando el Espíritu Santo nos lleva hasta la presencia de Dios. Primer carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17. Porque ahora somos una familia en la fe. Efesios capítulo 4. Ahora somos hijos de Dios. Primer carta a los Corintios. De la misma manera, Juan capítulo 1 versículo 12. Nos ha hecho sus hijos. A los que creemos y le recibimos, nos da la potestad de llamarnos hijos de Dios. Es un privilegio, amigo. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Lo desechó. Prefiere únicamente el lenguaje, lo externo, lo que se ve. Dios conoce tu corazón, conoce el mío. Pero prefirieron más que el show, lo que vende, lo que deja, que doblar sus rodillas. Y yo te echaré del sacerdocio. ¿Y porque qué? Olvidaste la ley de tu Dios. Eso no significaba que no memorizaban la Biblia. Eso significaba que no vivían la palabra. Léete tan solo Nehemías. Lo lees en casa. La oración, una de las oraciones más largas, hecha por el sacerdote Esdras. Nehemías 9. Daniel hizo una semejante, orando por el pueblo. Se volvieron, nos hiciste pasar por el mar rojo, nos diste alimento que no conocíamos, pero una vez que el pueblo tuvo lo que quiso, se olvidaron de tu ley. Una vez que tienes lo que le pediste a Dios, ya que se salió la piedra en tu zapato, te olvidas de Dios. Eso sucedió con el pueblo y eso está sucediendo con la iglesia. Oseas dice que ellos no tienen en realidad alguna de lo que es la comunión de Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también, ¿qué dice la Biblia? Yo me olvidaré de tus hijos. Esto es fatal, triste. No hay nada más triste en la vida de un ser humano que Dios lo abandone. Lo lees en casa. Romanos capítulo 1. Versículo 16 hasta el versículo 32. 3 veces Dios, aparece la frase, Dios abandona a su pueblo. ¿Y por qué lo abandona? Porque prefirieron el pecado, prefirieron la inmoralidad entre cristianos. Basta con leer primer carta a los Corintios capítulo 5.
Un jovencito teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y no se escandalizaban, aún lo toleraban, porque era influyente. Y Pablo, ¿qué es lo que les dice? En eso ni siquiera me escribas. Expúlsenlo. Primer carta a los Corintios capítulo 6. Pablo dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y Pablo dice, esto eran algunos. La carta a los Corintios estaba escrita para algunos cristianos y para algunas personas que vivían como no cristianos. Como ya no pasa nada, como tenemos la salvación segura, en ningún momento ni tú ni yo tenemos permiso para pecar. No tenemos la oportunidad, no tenemos el tiempo, ¿verdad? Profético, porque el tiempo está avanzando para seguir jugando a la iglesita. Esto es impresionante. Tratándose de burlar del pecado, tratándose de burlar de Dios a través de vivir el pecado. ¿Qué de malo tiene tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Alguno dirá. No te imaginas, léete Proverbios 5, 7 y 9 en relación a la inmoralidad. ¿Por qué no escuché el consejo, Proverbios 5? Advirtiendo a un hombre de la mujer insensata, extraña. Dios mío, ¿por qué no escuché? Dice la persona que se estaba lamentando después de tener relaciones sexuales, que tuvo hijos fuera del matrimonio. ¿Por qué no escuché el consejo? Y muchos se mofan diciendo, ¿a quién le dan pan para que llore? Muchos y lloran fuerte. Y esto es impresionante. Oseas dice, y los compara con la mañana temprana que se evapora. Ellos no tienen ninguna sustancia, han desechado a Dios y le han dado la espalda y ni siquiera se acercan a la casa de Dios. Regresemos a Oseas, pero ahora en el capítulo 8. Oiga, es que hay muchísima injusticia en el mundo, sí, pero Dios comenzará con su iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Oseas, capítulo 8, verso 1 y 2. Leo. La Biblia dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, dice la palabra de Dios. Verso 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Verso 3. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ellos hicieron sus propias cosas, paréntesis. Ellos eligieron seguir sus propias ordenanzas. A ellos les parecía su Dios como ellos lo veían y no como el Espíritu Santo les mostraba. A ellos les parecía, es mejor lo que yo digo que lo que dice Dios. Eso es lo que deja más que lo que dice Dios. Versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes. ¿Mas qué dice la Biblia? ¿Eso significa que Dios no se dio cuenta? No. Eso significa que Dios no lo estaba probando. Mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí, esta traducción, en donde dice Oseas capítulo 8 versículo 1, pon a ti tu boca trompeta, como águila viene contra tu casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto. Sígueme con cuidado. ¿Qué relación tiene esto? El águila, dice aquí, el águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. La Biblia está diciendo que esa águila, la águila de la cual está hablando la palabra de Dios, esto es impresionante, porque ellos conocieron el culto,
la palabra de Dios, la escritura. Sabían qué decía la Biblia, mas sin embargo permitieron el sincretismo religioso. ¿Qué es eso? Sincretismo religioso. Ahí te va un ejemplo. Ritos de la Santa Muerte, espiritismo, religión católica, juntas, espiritismo, eso se le llama sincretismo. ¿Cómo se puede desarrollar el sincretismo en una iglesia cristiana? Metafísica disfrazada, ¿verdad? Hablando al alma, las emociones, disfrazada con algunos versículos para mover emociones y vender. Fíjate, la psicología da un diagnóstico de acuerdo a la observación. Y la palabra de Dios sana de raíz. Y cuando alguien permite y empieza únicamente a hablar cosas para motivar, para mover emociones, ha caído en el sincretismo religioso que ya está dentro de algunas iglesias. Pablo advertía, impresionante, primera carta a Timoteo. Esto es impresionante, vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Por eso es importantísimo que todos los cristianos se discipulen. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Esto es interesante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen qué dice la Biblia, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean, ¿qué dice? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Y qué dice Pablo? Así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia. ¿Y qué dice la Biblia? De fe no fingida. Si tú no tienes tiempo para Dios, no tendrás tiempo para nada. Tú eres un administrador, yo soy un administrador. Eres llamado para administrar tu tiempo, tu vida. Eres llamado para educar a tus hijos. Eres llamado para administrar lo que Dios te da como finanzas. Y si no sabes administrarlas, si no eres buen administrador, si no has comenzado Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Lo demás Dios te lo da por añadidura. Es que no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Y el pueblo que describe en Oseas, así estaba. Sincretismo religioso, emociones. Israel abandonó completamente el templo de Dios como el símbolo de su relación con Dios, y como consecuencia vino una tragedia. El buitre que se describe aquí en Oseas describe a una iglesia muerta, a una iglesia sin vida. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis capítulo 3. Cuánta misericordia de Dios. Hablar a nuestro espíritu para vivir en santidad. A no dejar morir lo que aún se está muriendo en tu vida. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero, ¿qué dice la Biblia? Estás muerto. Muchos que están en las iglesias, olvídate de la denominación, tienen nombre de cristianos, pero en realidad sus vidas dicen otra cosa. En realidad su vida es completamente diferente. Muchos son espectadores.
vuelvo a decirte, ya no queda tiempo para jugar a la iglesita. Es tiempo de que definas, o quieres servir a Jehová, o quieres seguir en las borracheras, en las parrandas, en los lujos que únicamente te ensorbecen. Ve a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Esto es muy interesante. Si tú lees o estudias, si tú estudias Santiago, en sus 5 cartas, Santiago es preciosísimo. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, escribe esta carta, y Santiago es muy parecido a la primera carta, a la primera y segunda carta de Pedro, muy relacionada también con Judas, porque las 3 están mostrando las condiciones de un cristiano genuino y un falso cristiano. Pedro y Judas dan evidencia de un falso maestro o un falso predicador. Pero centrémonos en lo que dice Santiago, comparándolo con Mateo capítulo 7, Oseas capítulo 8, verso 1 y 2, que acabamos de dar lectura. Dice Santiago 1, verso 21, en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, verso 21, ¿lo tienes? Por lo cual, desechado toda inmundicia y abundicia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Póngale cuidado, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Verso 22, no lo quiten, por favor. A lo mejor se oye muy raro, pero así es. La gramática griega, traducida al lenguaje actual español, dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esta palabra hacedores habla de alguien que tiene que vivir continuamente lo que está oyendo en relación a la Biblia. Pero la frase y no tan solamente oidores, esa palabra oidores, ¿a qué oidores crees que se refiere? Esa palabra oidor se traduce espectador. Como cuando tú vas a una función box y estás viendo y te estás divirtiendo. Ah, sí, la derecha, la izquierda. Estás así bien feliz, ¿no? O cuando vas a escuchar a Vicente Fernández o a tu cantante favorito. Te sientas y quieres escuchar volver. Quiero escuchar La Ley del Monte. Quiero escuchar De qué manera te olvido. Son las que te gustan, ¿no? O vas a ver los Bukis, ya no existen los Bukis, o los mismos, y quieres escuchar Pero recuerda, nadie es perfecto, y tu matota, ¿no? Ese es un oidor. ¿Me explico? El oidor únicamente es un espectador que quiere oír lo que le gusta. Así dice ahí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo espectadores. Ay, ahora no me gustó la Biblia. No me gustó el mensaje. Y luego traen un chaparro de México. Ay, no. Entonces es cierto. Fíjate. Ja, ¿qué? No. Y no tan solamente espectadores. Fíjate muy bien. Engañándoos a vosotros mismos. Jacobo, Santiago está diciendo, ¿para qué te sientas? No te digo que no lo hagas, si no vas a hacer lo que dice. Siguiente versículo. Verso 23. Dice la Biblia: porque si alguno es espectador de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, no lo que dice el espejo, lo que él dice. Porque él considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Imagínate, generalmente, ¿para qué te ves en un espejo? Si te pones un espejo,
no aparece Gordolfo Gelatino, apareces tú. Y te ves tú y te ves como eres. Y de repente en la mañana te ves al espejo. Ay, 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 un barro y estás. Uy, y estás. Y luego le pones sombra aquí, sombra allá, maquillante. Las mujeres nada más. Mujeres, no es malo el maquillaje. Pero también, fíjate, sígueme con cuidado. La palabra cosmos, que de ahí viene cosmología. De ahí vienen los cosméticos. ¿Me vas agarrando la onda? Es utilizada para embellecer, para tapar, me explico. No es malo, no es pecado. Que compres Jafra, que compres Avon, que compres ¿qué? No, ya. ¿Y para qué es? Para cubrir algunas cositas, no es pecado. Pero sí tapa algunas imperfecciones, ¿cierto? Si pudieran llamarse así. Cuando una persona ve su rostro y dice, dice verso 24, porque él se considera a sí mismo, ¿sabes qué? Me voy a tapar de esta otra manera. Esa se le llama apariencias. Y las apariencias no es lo que es. ¿Me explico? Fíjense ustedes, nosotros vivimos en algún momento en el Estado de México. En el Estado de México nací. No es cierto. Llegamos a vivir en un departamento nuevecito de paquete, lo rentábamos. ¿Cómo le parece que en el primer piso, si no había viviendas, había goteras? ¿De dónde las goteras? Y era impresionante, porque como había goteras, había tuberías rotas. Lo que hicieron esas personas fue resanar. ¿Cómo se le llama eso? No, se le llama gandalla. No, no es cierto. Se le llaman apariencias. Y muchas personas viven con apariencias. No han arreglado su vida. No han confesado sus pecados. Siguen igual. Tienen el lenguaje igual. Creen que engañan a las gentes con su comportamiento aparentemente sano. Jesús les llamó hipócritas. Y él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. ¿Cómo era? Verso 25, fíjate. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La frase más el que mira atentamente es el que tiene el corazón dispuesto, se sienta para escuchar la Biblia y presta atención, permite que el Espíritu Santo hable a su espíritu para edificación, para sanidad y restauración. Es lo que significa la frase mira atentamente. Seguimos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué dice? No siendo oidor, espectador olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será dichoso, bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. De la misma manera que respondieron a Oseas, el pueblo de Oseas le dijo a Jesús, la narración de Jesús, Señor, Señor, somos nosotros, las 10 vírgenes, somos cristianos, nacidos de nuevo, desde antes, sabes que ya te conocíamos. A ver, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. La salvación no se hereda. ¿Quién te dijo que la salvación se heredaba? Entonces en balde el sacrificio de Cristo en la cruz. No te preocupes, niño, ya se van a convertir. Juan 1:12. Antes del 12 está el 11. Mira, fíjate, sígueme. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, paréntesis, esa palabra creer se traduce literalmente disponer todo mi corazón, disponer toda mi vida al Creador. Paréntesis, en Juan capítulo 6, versículo del verso 60 hasta el 66, Jesús confronta a algunos discípulos
Esos discípulos le seguían. Y la Biblia dice que después de la multiplicación de los panes, después de que vieron que los panes se multiplicaron, que los peces se multiplicaron, que estaban hartos de comer, buscaron al Mesías. A ver, ahora qué le saco. A ver, necesito esto. Señor, quiero mi iPhone 10, quiero mi coche nuevo, mi centro de lavado, quiero también, ¿qué más? Ah, sí, mi coche nuevo. Ah, sí. Ah, en el nombre de Jesús, pero lo quiero ya. Porque soy hijo del rey. ¿Quién te crees? Dijera la profeta Paquita, la del barrio. No, no es cierto. Mas a todos los que le recibieron, a los que depositaron su vida, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 13. Los cuales, fíjate, los cuales no son engendrados de sangre. Allí te está diciendo que la salvación no se hereda. Eso es lo que dice ahí. Los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa? Gálatas, léete el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 5, a libertad fuiste llamado. Cuando la Biblia nos muestra que las obras, eso habla de voluntad de la carne, obras externas, hacer ritos, ceremonias, rituales, mandamientos de la Santa Madre Iglesia, esto para ser salvo, eso no dice la Biblia. Si no, léete Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, la justificación por fe. ¿Qué dice? Ni de voluntad de varón, es decir, que Pancho López te decreta hijo de Dios. Sino, ¿cómo viene la salvación? De Dios. Y el pueblo que se describe en el libro de Oseas es un pueblo que estaba acostumbrado a rituales externos. Es un pueblo que jugaba a la iglesita. Es un pueblo que administraba la iglesia como negocio. Eso es impresionante, es prostitución del evangelio. Pablo, celoso del evangelio, hermano que me escuchas, amigo, primo, lo que seas, es impresionante que se lleve ahora la mercadología en la iglesia. Ahora hacemos a un lado al Espíritu Santo y permitimos que los business, los negocios. No sería siervo del Señor, dice el apóstol Pablo, si no dijera el evangelio. Eso se le llama prostitución del evangelio. Cierto, hay estrategias que se pueden hacer guiadas por el Espíritu Santo, pero nunca, mi amigo, la prostitución del evangelio. ¿Por qué? Un hombre de Dios, entre ellos David Wilkerson, el que escribiera La Señal, el que escribiera tantos libros hablando a la iglesia, mencionó entre unos: si el Espíritu Santo se fuera del mundo, del planeta, muchas iglesias seguirían haciendo lo que siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu Santo. Y el pueblo de Oseas creía que porque cargaba la Biblia, creía que porque se sabían los ritos ceremoniales, iban a ser salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Hechos capítulo 4, versículo 12, se menciona: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos. Pablo mencionó: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo: yo soy el primero. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios: esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Tú que eres una mujer, que eres prostituta, homosexual, borracho, alcohólico, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay misericordia en la sangre de Jesús. No son necesarias las religiones, son incapaces. Gálatas capítulo 3, verso 22. ¿Qué dice? Ve conmigo, Gálatas capítulo 3. Gálatas menciona las tres corrientes doctrinales peligrosas para la iglesia: misticismo, ascetismo y legalismo. Misticismo es: necesito sentir para saber que está Dios. No significa que Dios no se manifieste, significa que si estás buscando emociones, no es de Dios. Gálatas 3:22. ¿Qué dice la Biblia?
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es ¿por qué? Por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es por fe. Significa que ni las religiones, ni los ritos ceremoniales te dan la salvación. Ni el hecho de que algún día te hayas levantado para que te viera tu novia y dijeran, eres cristiano, seguro no eres salvo. Porque tienes años fornicando, tienes años viviendo en fornicación, robando, adulterando. Necesita haber un cambio. La Biblia dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa esto? Como cuando se lanza la red y los peces caen dentro de la red, no pueden salir. Usted, si no tiene a Cristo, está sin salida. Porque no es bajo las religiones, le vuelvo a decir. No es por ritos ceremoniales. Alguno dirá, es que en el Antiguo Testamento era por obras. Jamás. Lea usted Hebreos capítulo 11. Por la fe de Abel ofreció un sacrificio. Ese sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón por los placeres del mundo. Por la fe Abraham y Sara salieron por la fe. Mas el justo, dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe. Ese es el Jesús de la Biblia, no el de las religiones. El Jesús que viene hacia usted a buscar lo que se había perdido. Alguno dirá, es que soy borracho, adúltero. La Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay esperanza en la sangre de Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Es la puerta por donde entran las ovejas. Es el cordero inmolado. Es el príncipe de paz. Es Dios por sobre todas las cosas. Jesús es tu Salvador, nuestro Salvador. Mira, el siguiente verso se encuentra sobre una losa antigua en la Catedral de Alemania. Cito, comienza la cita. Así pues habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedeces. Vosotros me llamáis luz, mas no me ves. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseas. Vosotros me llamáis sabio, mas no me sigues. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pides. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscas. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confías en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me sirves. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Y os condeno, si te condeno, no me culpes. Fin de la cita. Dios ha establecido un requisito para la entrada al reino de los cielos. Esto nada tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con el pertenecer a alguna denominación religiosa, sino pertenecer a la familia de la fe. Usted se pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo dijo a Timoteo, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La voluntad de Dios dice también, Juan capítulo 6, versículo 40. Cristo dijo, esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que el Padre me da, nada se pierda. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La voluntad de Dios también es en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible
agradar a Dios. ¿Quieres ser salvo? ¿No quisieras recibir a Jesucristo? La Biblia dice, así como en la parábola del buen sembrador, el sembrador salió a sembrar su semilla, no la semilla del vecino, su semilla. Una semilla cayó entre espinos, se titula también entre cizaña. Otra semilla cayó junto al camino, no era salva. Otra semilla cayó en la piedra, se secó, no tenía raíz. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, la raíz es Jesucristo. Y la última semilla cayó en buena tierra. Habla del corazón. Ven a la cruz. No puedes seguir jugando a la iglesita. ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que voltees completamente todo tu corazón hacia el Señor Jesucristo? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida? Ha habido mortandad en tu familia, ha habido enfermedad, y la Biblia dice en Amós, literalmente te hice pasar por enfermedades, mas no quisiste venir a mí. Te hice pasar por muerte, mas no quisiste volverte a mí. ¿Qué necesita pasar en tu vida para que tú vengas a los pies de Jesús? Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vuelvo a decirte, esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, hay perdón en la sangre de Jesús. Muchas personas están profesando una religión, un club social llamado cristianitis, no están crucificando su carne, no están viviendo para Dios, están viviendo su estilo, su religión. No, mi amigo, ven a Jesús. Hoy quizá puede ser el último día que Dios hable a tu vida. Vamos a orar. Usted no entrará al reino por medio de la sinceridad. Usted no entrará al reino de los cielos por medio de la religiosidad. Usted no entrará al reino de los cielos por toda la información que se sabe de la Biblia. Usted no entrará al reino de los cielos por lo bueno que ha sido. Usted no entrará al reino de los cielos por la asistencia que tiene la iglesia, ni la antigüedad, y ni siquiera simplemente por mencionar el nombre de Cristo. Usted entrará al reino de los cielos porque hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, el mandamiento del Padre es este: Dios ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, robos, hurtos, borracheras, disipaciones, abominables idolatrías. Basta ya. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la esperanza. Él es el Mesías prometido. Jesús no te promete una posición en la política. Jesús no te promete bonanza económica. Jesús te da la vida eterna. Él es la fuente de agua de vida. Él te da la vida para que vivas eternamente con Él. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él vive hoy.
nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Murió en la cruz por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo a mañana. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Llevas años escuchando Biblia y quizá te puede dar vergüenza que ahora que Dios te está hablando decidas venir a Jesús. Puede costarte vergüenza unos minutos ahorita y es transitorio, pero ¿qué sucederá cuando tú te presentes delante del Padre y te diga: aléjate de mí? Ir al fuego eterno, irás avergonzado pero eternamente. Hoy Jesús quiere entrar en tu corazón. Hoy Jesús quiere darte vida eterna, vida en abundancia. Saliendo de ese lugar, ya no hay vuelta atrás. El Espíritu Santo te ha hablado. Ven a Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice: ven a Jesús. La Biblia dice que así como tú estás lleno de pecados, ven a Jesús. Él es el único medio para llegar al Padre. Él es el camino y la verdad y la vida. Ven a Jesús. Si alguno quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame. ¿No quisieras recibir a Jesús? ¿No quisieras confirmar tu fe? ¿No quisieras decirle: Señor, llevo años en un estilo de vida, pero hoy quiero verdaderamente seguirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? No me importa que me vean de la izquierda o la derecha. Hoy quiero servirte, amarte. Hoy quiero de verdad tomar un genuino compromiso contigo, Señor. Si alguno quiera seguir, si alguno quiere seguir a Jesús, póngase en pie. Todos tenemos los ojos cerrados. Ponte en pie. Gracias a Dios. Alguien más, ponte en pie. Cierra los ojos, cierra los ojos. Tú y Dios. No aplaudan, no aplaudan. Gracias a Dios. Pónganse en pie. Todos aquellos que quieran seguir a Jesús, confirmar su fe. Gracias a Dios. Alguien más, alguien más. Alguien más. Tienen los ojos cerrados, tienen los ojos cerrados. Gracias, papito. Levanta tus manos. Alguien más, alguien más. La Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús. La Biblia dice algo hermosísimo, algo precioso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La Biblia dice esto maravilloso, precioso: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Ponte en pie. ¿Alguien más? Gracias, Padre. ¿Alguien más? Ven a Jesús. El pago por el pecado fue altísimo, grandísimo, fue su vida. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Ven a Jesús. Alguien más, alguien más. Dile desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, levanta tus manos. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy quiero confirmar mi fe. Hoy reconozco que soy pecador.
Hoy creo que en la sangre de Jesús hay perdón. Hoy creo que tú eres un Dios misericordioso. Hoy creo que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero tu regalo es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Hoy tomo la decisión de seguir contigo. Mis decisiones, mis planes, mis proyectos los pongo en tus manos. Mi familia, mis hijos, mis padres, los pongo en tus manos. Hoy te doy gracias porque me has perdonado, porque por fe creo que he sido justificado en la sangre de Jesús. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, papito. Así como estamos, si quieren poner...